pasó? Listo, ya, estamos grabando. Para que también después este programa lo podamos mandar al YouTube. En el YouTube están todos y todos los programas que he ido teniendo a lo largo de todos estos años para que tú puedas ir allá, consultar, írtelo chiquiteando en lo que haces una u otra cosa, ir escuchando y recordando todas esas herramientas. Pero bueno, déjame saludarte antes que otra cosa. Hola, me da muchísimo gusto que estemos una vez más aquí. Hoy es miércoles 24 de mayo y pues es el fin de mayo. Qué rápido se está acabando este mes. Me acuerdo cuando estábamos con que si era el día de la mamá y cómo lo íbamos a enfrentar, a afrontar y ahora vamos, pero directito encaminados como para el día del papá también, que es algo similar al día de la mamá. Muchos papás han partido. Mi papito en 3 días cumple 6 meses de haber trascendido mi papá. Y pues a lo mejor tú que me estás acompañando ahorita, me vas a poder decir, si es cierto, Charo, y coméntamelo, me va a encantar que me lo comentes. Y tenemos como que una sensación extraña con el tiempo. Tenemos esa sensación como de que ha pasado muchísimo tiempo desde que se fueron y al mismo tiempo como que fue ayer y entonces es esa sensación entre el tiempo cronológico, cronos, que es el tiempo que nos rige por las horas, los minutos, las semanas, los años, nuestros calendarios. Y el otro que es el kairos, que es como que nuestro reloj biológico, ese que tenemos todos y que nos indica que es la hora de comer, de ir al baño, de que tengo sueño. Ya hay ahí algo raro que sucede también en el proceso de duelo, por si fuera poco todo lo que sentimos en el proceso de duelo, entre pensamientos, emociones, todas esas sensaciones físicas que tenemos y que ahí vamos luchando con todas esas crisis juntas y hace una crisis enorme, por si fuera poco también eso, ¿no? De decir, híjole, parece que es una eternidad sin mi papá. Y a la mera hora, si nos damos cuenta, 6 meses verdaderamente sigue siendo tan poco tiempo. Entonces, me va a encantar que me vayas dejando aquí en los comentarios cómo vas tú con eso. ¿Has sentido esa sensación extraña de es como que mucho, pero al mismo tiempo poco, como que me confundo, como que no sé qué siento? Es algo raro. Y es que el proceso de duelo, que como te he dicho muchas veces, se llama duelo porque duele. Y el proceso de duelo es todo ese proceso emocional que arrancamos todos cuando perdemos, eh, hablemos ahorita de nuestra persona favorita, pero acuérdense que el proceso de duelo es en todas las pérdidas. Entonces, estamos ahí como que luchando, como que nomás no me hallo, en pocas palabras, ¿no? Y pues bueno, la recomendación que te hago siempre, hay que cuidar nuestras emociones. Es importante que si no estás pudiendo sola, no estás pudiendo solo, entonces busques la ayuda. Los tanatólogos somos las personas indicadas, los terapeutas que estamos preparados para poderte acompañar en ese proceso, para que puedas entender todo lo que es la muerte, que muchas veces le tenemos pavor a la muerte, y no entendemos que es un proceso natural de la vida, que todo lo que nace muere. Entonces, los tanatólogos te acompañamos en ese proceso del duelo para que puedas entender el proceso de la muerte, que puedas entender todo lo de tus emociones, porque las emociones las vamos a tener desde que nacemos hasta el momento que vamos a morir. Los tanatólogos te acompañamos y te vamos llevando de la mano con todas esas emociones, porque sí es cierto que cuando fallece nuestra persona favorita, surgen muchísimas emociones. El miedo, la culpa, por supuesto que la tristeza, el enojo, la negación, y todo eso puede estar
en un momento, todo al mismo tiempo, llevándome a la frustración, a la impotencia, a estar confundida, confundido. Entonces, los tanatólogos somos las personas, pues sí, idóneas para poderte acompañar en este proceso y que puedas entender, que te puedas entender a ti misma, a ti mismo, y que te puedas ayudar para que hagas un duelo bonito, ¿sí? Efectivamente, se puede hacer un duelo bonito, un duelo tierno, amoroso, en el que estás honrando a tu persona favorita que trascendió, pero también estás honrando tu propio proceso de vida. La verdad, merecemos tener un duelo bonito. Merecemos quitarnos y entender todas esas emociones displacenteras porque no hay emociones buenas ni malas. Entonces, podemos trabajar con todas nuestras emociones para que estén de nuestro lado y ese proceso sea más tierno, más amoroso y entendamos que nuestra persona trascendió, terminó su misión y que nosotros también tenemos que continuar aquí con nuestra misión y amando y haciéndonos ahora cargo de nosotros mismos en primera persona sin ser egoísta, sino me tengo que hacer cargo de mí. Y después con todas las personas que tenemos que están vivas y que también nos necesitan y nosotros necesitamos. ¿Te parece? Pues bueno, vamos a nuestro tema del día de hoy, que es un tema hermosísimo y se llama sanación prana. El tema de hoy es, conoce cómo la sanación prana te ayuda durante tu proceso de duelo. Y déjame decirte que prana es la energía vital innata que tenemos todos, es el núcleo originario de donde surge cada vida, cada movimiento, y el prana es esa fuerza vital cósmica que nos impregna y que también está impregnado todo el universo. Y para este tema tan bueno, tengo a un compañero de vida, a un compañero de misión. Vente para acá, Alex. Él es Alejandro Gutiérrez. Y déjenme decirles que Alejandro es ingeniero en sistemas computacionales, es experto en administración de sistemas de energía, sanador pránico y practicante espiritual de Arhatic Yoga, lo pronuncié bien. Alex, no te pregunté eso. Actualmente es director de comunicación en la Fundación Mexicana de Sanación Pránica. Es terapeuta de energía piramidal genómica, cuántica y también es sincretista observador de la vida. Alex, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque estamos todos listos y yo estoy ávida de aprender porque como te decía antes de entrar al aire, tengo mucho que aprender de ti porque es un tema verdaderamente enriquecedor en todos los ámbitos, como decíamos. Gracias, Charo, por recibirme, por invitarme. Casi no estoy muy presentes en las redes sociales y mucho menos para este tipo de entrevistas y cuestiones de comunicar, pero creo que es el momento para que todos, lo decíamos hace un momento, salgamos de la zona de confort y entremos en esta parte de poder compartir lo mucho o lo poco que logramos aprender de la vida y de las situaciones que la vida nos va poniendo día a día. Entonces, muchas gracias. Bien lo dijiste, somos compañeros de camino por muchas situaciones y particularmente agradecido por compartir este espacio. Es un espacio que para mí es importante derivado a lo que yo he trabajado durante 12 años de espiritualidad, que al final te decía, tiene que ver con un grado, todos, en cualquier nivel, todos sin excepción, tenemos que lograr un grado de maestría. Y ese grado de maestría no tiene que ver con un título, sino tiene que ver con qué tanto estás aprendiendo de la vida, qué tanto estás disfrutando de la vida y qué tanto te estás apegando a la vida. Oye, Alex, y la verdad es que esto de la sanación pránica es bien importante, como decíamos antes de entrar al aire, en todos los ámbitos, pero también lo podemos poner pues en esto que es el proceso de duelo, que es ese proceso en el que luego nos quedamos atorados
y ahí también sufriendo muchísimo, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar la sanación? Pero ¿qué tal si nos explicas todo esto al principio, desde el principio? ¿Cómo es la sanación? ¿Cómo es todo esto del prana? ¿Cómo llegaste a esto, Alex? Porque de la computación para acá, ¿qué onda? Sí, pareciera que hay un abismo grande entre espiritualidad y la parte de ingeniería, pero no, al contrario. Eh, los grados de separación son muy cortos. Pareciera que las distancias son muchas, pero no es así. Bueno, yo prácticamente entré al mundo de la espiritualidad, mi despertar espiritual, que así se conoce el día de hoy. Yo en ese momento no lo sabía, empezó aproximadamente en el 2009. Y mi vida fácilmente era de ir al trabajo, del trabajo a mi casa, del trabajo a unas cuantas relaciones de amistad y quizás alguna relación de pareja, pero no iba más allá. Y eventualmente logré mis objetivos profesionales dentro de la empresa de la cual trabajaba como ingeniero en sistemas. Logré afortunadamente eh, aplicar mi carrera, lo que estudié, para poder contribuir eh, en este rubro profesional. Y un buen día me quedé sentado en mi oficina y dije, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Ujú. ¿Esto qué esto realmente me está llenando, me está haciendo feliz, ¿no? Inmediatamente cuando tu cuerpo eh, se conecta con la parte de tu mente y se conecta, como bien lo dijiste hace un minuto, con tus emociones, hay una reacción química y esa reacción química, en mi caso particular, fue a través de la enfermedad. Y la enfermedad lo que me llevó es a cuántas cosas había reprimido, no solamente de mi personalidad, sino también acerca de mis gustos y de mis necesidades como persona, como ser humano. Y entonces, esa enfermedad que fue una infección, lo recuerdo muy bien porque fue bastante dolorosa, aparentemente, de una infección urinaria. Muy chistoso, tuve una infección, pero en ese momento no sabía que mi umbral de dolor era muy alto y que lo que yo estaba sintiendo era síntomas de una infección. Y al final fui al médico, el médico me revisó y me dijo, pues, ¿cuáles son los síntomas? Le digo, pues mira, tengo temperatura, se me sube la presión, me siento mareado, pero eso es, y me dijo, bueno, yo no veo que eso sea realmente un diagnóstico severo. Y cuando le estoy explicando, sí, porque luego me dan como bochornos y en ese momento me le desmayo al doctor en el consultorio. Fue una situación bastante cómica. Y cuando despierto ya estoy yo en una cama de hospital y me dice, muchacho, traes una infección del tamaño de la humanidad. ¿No te diste cuenta? Le dije, no, porque son los síntomas que te dije. Entonces me dijo, tu umbral de dolor es muy alto. Entonces, hoy, después de 14 años, 13 años, te puedo decir que ese era el primer síntoma de que yo tenía que conectar con algo más. Después la vida me fue llevando, hice un viaje, ahora está muy de moda llamarlos viaje de poder, pero en realidad agarré con un par de amigos visitar los Estados Unidos en coche y ahí me empezaron a llegar los primeros libros de espiritualidad y uno de esos libros era Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda y otro libro esotérico completamente de una autora mexicana que se llama Terry Guindy, que se llamaba Por mi casa, por mi prosperidad y por mi salud, que son las palabras que la gente que ha hecho cartomancia o lectura de cartas conoce perfectamente que te piden. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Aprendí de estos dos libros y en mí había una necesidad de entender qué pasaba y qué era lo que yo como ser espiritual venía a hacer a este plan. Ya no hacerte el cuento más largo, pasaron un año y lo primero que hice, que nunca había hecho en mi vida, porque era bastante flojo, era inscribirme al gimnasio. Y en el momento que yo me propuse esa meta, yo dije, bueno, si yo logré la meta profesional, puedo lograr otras metas. Y mi meta era tener un buen cuerpo saludable, más que un cuerpo estético, ser saludable. Y eso me llevó a
entender que a través del ejercicio conectas espiritualmente y eso muy pocas escuelas o muy pocas personas te lo hacen ver. Y conecté y empecé a descubrir este tema tan apasionante que para cuando lo vives no es apasionante y no es nada grato, pero cuando pasas de él, le encuentras ese aprendizaje y es esta parte del duelo. Y descubrí que a lo largo de mi vida había tenido muchos duelos que no había trabajado Claro. en todos los rubros de mi vida, ¿no? Con mi padre, por ejemplo, no tenía una buena relación y él partió. Yo no trabajé ese duelo. Con mis abuelos, con los cuales me crié, que eran mis abuelos eh, maternos, tampoco. Se fueron, no hubo una despedida como tal. Y al igual que se fueron sumando las relaciones fallidas amorosas, ¿no? Y había un duelo no trabajado. Y después, poco a poco, cada acción que me llevaba a avanzar profesionalmente también me generaba cierto duelo de tener que soltar cosas y que no tenía la capacidad de poderlas trabajar. No las sabía trabajar. Entonces, eso me detonó a mediados del 2010 empezar con un tipo de ansiedad que yo no lograba dormir y que al final, un buen día decido ir al médico. El médico me dijo, yo creo que tu problema es como más hormonal y es un tema química sanguínea. Entonces me hicieron muchos estudios para no ser el cuento largo. Ahí inicio mi segundo viaje de poder. Un amigo me dice, oye, yo muero por ir al Mundial de Sudáfrica. Y yo digo, pues a mí me gusta el fútbol, pero nunca me vi en un mundial, ¿no? Y recordé que no había hecho esa actividad padre-hijo. Y este amigo me representaba eso, ¿no? Esa oportunidad. Y cuando yo lo veía, yo decía, la energía de este amigo me recuerda la energía de mi papá, curiosamente. Entonces, nos fuimos al mundial, conocimos Sudáfrica, viajamos por todo Sudáfrica casi un mes, 3 semanas, un mes. Y al regreso me doy cuenta que tengo muchas llamadas perdidas en el celular y del hospital. Y el punto es que hay una detección de cáncer de médula ósea en fase 4. Y eso para mí fue, mm, como ya tenía la idea de que estaba leyendo espiritualidad, y yo dije, bueno, creo que esto es un mensaje, ¿no? Durante el viaje en Sudáfrica tuve la oportunidad de visitar una de las prisiones donde estuvo Nelson Mandela. Y a mí se me ocurrió entrar a ese espacio que es muy pequeño, de 1 por 1,80 me parece de ancho, y en ese momento la energía bajó. Yo no sabía que en ese momento era energía, pero yo, estando parado allí, sentía como que estaba yo en un antro con los estrobos. Para la gente que no conoce esta época, ¿no? Antes se ocupaban con unas luces muy chistosas y llamábamos discoteca a eso, ¿no? Y yo percibía que esa energía era como de un violeta. Yo decía, qué curioso. Saliendo de ahí, fueron 2 días que pobres de los compañeros de viaje, porque no paraba de llorar. Regreso, te digo, me dan el parte, lo trabajo, pero en ese momento hubo una conexión directa al regreso al regreso y al enterarme de esta situación, hubo una conexión espiritual a través del budismo. A través de una amiga empiezo yo a trabajar el budismo, empiezo a entender qué estaba pasando, no hacer la historia más larga, continúo ese avance, me encuentro un sanador, hoy es un sanador muy importante a nivel mundial, que estaba en México y daba sus terapias en Chapultepec, y ese sanador me dijo, no te preocupes, esto que tú tienes es una enfermedad del alma, es una enfermedad emocional que efectivamente se está manifestando en tu cuerpo, pero no solamente lo tienes en la médula ósea, también lo tienes en el hígado. Pero eso no es importante. Lo importante es que tú vas a estar bien y lo importante es que este camino te va a ayudar a encontrar un maestro espiritual que te va a ayudar
a entender qué es. Y efectivamente, en finales del 2010, a través de la misma amiga que te cuento que me lleva al budismo, ella es como misión de vida ser consejero espiritual. Y ella un día viendo la televisión encontró esta técnica que se llama sanación pránica. Y ella cuando lo vio dijo, este es para este muchacho que está perdido en el ámbito espiritual. Me dijo, ¿por qué no haces las preguntas necesarias? Hay una cuenta en Twitter de la persona que dio el programa. ¿Por qué no contactas? Buscas esa ayuda que necesitas para mejorar tu sistema. Eventualmente ya con los monjes tibetanos ya me habían dado ahí como una orientación a través de la medicina ayurvédica para poder ayudar a mi cuerpo. Y ellos me decían, es un médico ayurvédico, estudió medicina y como los herbolarios en México tienen ellos también un esquema de sanación medicinal ancestral. Y eso, me decía él, yo te recomendaría que por el grado que tú tienes de cáncer, yo te recomendaría que hicieras no quimioterapia, sino radioterapia. Y yo te invitaría a que veas con el oncólogo que te den nada más 6 sesiones. Y efectivamente, ya saben, yo muy obediente, ¿no? Como buen ingeniero, seguimos procedimientos, procesos, y dije, bueno, esto ha de ser lo mismo. Y lo seguí cuando llegué con el médico, el oncólogo, evidentemente, se burló de mí y me dijo, no, usted es el paciente y yo soy el médico. Y recuerdo muy bien que le dije, sí, usted será la eminencia médica, pero el juez es mío y la decisión es mía. Entonces quiero hacer esto, ¿es viable hacerlo con usted o no? Y sí, me dijo, ok, vamos a hacerlo, pero me hicieron firmar en papeles. Me aventé todo ese proceso y en el Inter, te digo, conozco a esta persona en sanación pránica, fue una persona importante en sanación pránica mundial, llevaba toda la parte de Venezuela, el Caribe y México, evidentemente. Entonces, empecé con sanaciones a distancia, empecé con una pequeña meditación, que vamos a platicar de ella más adelante. Y el punto es que cuando avanza el tiempo, me invita a tomar la clase y yo empiezo a ver y notar un cambio físico en positivo para mí, en mi salud, sobre el tema en particular, pero también empezaba a vislumbrar una paz interior, así como probaditas de qué es estar en paz. Y entonces, pasa hasta justo el 5 de junio de este año, cumplo 12 años en sanación pránica que tomé esa clase. Y desde el primer día, cuando ella habla del maestro espiritual, yo tomo la clase, fue una clase que sufrí mucho, al igual que sufría con las partes de en el budismo se llaman pujas de incienso. Para nosotros, en los chamanes mexicanos, pues es la limpia con ramo, pero ellos lo hacen a través de unos inciensos bendecidos y que realmente tienen oraciones, mantras. Y cuando yo experimentaba tanto la sanación como esta parte de las pullas de incienso, realmente yo sentía que me moría. Mi cuerpo reaccionaba y yo decía, bueno, qué chistoso. Cuando tomo la radioterapia, Charo, te puedo decir que sentía las mismas cosas que sentía con las sanaciones. Algo se movía dentro de mi cuerpo y yo decía, bueno, esto es de plano, esto está subreal, ¿no? La gente que yo le cuente esto, porque estamos hablando de hace 12, 13 años, donde sí había espiritualidad, pero todo, hasta el día de hoy, se sigue todo cuestionando y llamando de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, pues llego a la escuela, terminando, son 2 días de clase, el segundo día de la clase se hace otra vez la meditación y termino la meditación y conecto. Algo me dice, llegué a mi casa, por fin llegué a mi casa. Terminando la meditación dije, este es mi espacio, este es al lugar que pertenezco. Y efectivamente, cuando volteo a ver la foto del maestro, dije, ya sé quién eres. Tú eres el maestro espiritual. Y ahora sé que te conozco, para los que crean en otras vidas, te conozco de otra vida.
Y bueno, a partir de ese momento, después de esa clase, 6 meses después, me dieron la remisión. Y el médico que me atendió me dijo, yo no sé qué hiciste, pero lo que hiciste me lo tienes que contar, porque yo no había visto un caso así, porque tú te ibas, que haya sanado tan rápido. Y le dije, bueno, pues lo que hice fue esto, esto y esto. Hoy les puedo contar que ese médico se fue en 2014, se fue a la India a estudiar Ayurveda y hoy hace yo ya le perdí la pista, pero lo último que supe hace unos 6, 7 años es que él ya había transformado su vida y estaba haciendo medicina ayurvédica. Wow. Sí, un oncólogo de un hospital muy importante en México también y súper renombrado. Y bueno, dije, por algo, estas situaciones, lo que decíamos al inicio de la charla, ¿no? Nos juntan para algo. ¿Para No qué? pintan para algo. Para un bien mayor. Exactamente. Y bueno, así entra sanación pránica. Como bien lo dijiste, sanación pránica es una técnica de manejo de energía, donde efectivamente se ocupa el prana. El prana está en todo y la principal fuente del prana es el sol. A través del sol eh, obtenemos todo. A través del sol, de acuerdo a la posición de nuestro planeta, tenemos vida. Vida tal cual la conocemos física, ¿no? Porque a lo mejor hay vida en otros planos que no vemos. Y sanación pránica fue instituida por un maestro espiritual que déjame decirte que él de profesión es ingeniero, fue ingeniero químico. Él trabajó mucho en el aspecto, él es de Filipinas, filipino de ascendencia filipina china. Y entonces él vivió, por eso este término que te manejé, del sincretismo. Él, al estar en Filipinas, en una colonia, en la colonia española, y luego pasar a una colonia americana, pues él vivió entre el catolicismo, el cristianismo, basado en la parte evangélica de los Estados Unidos, pero también con la parte taoísta de la cultura china. Entonces él tenía un bagaje impresionante para bajar el contexto de la información, no solamente espiritual, sino cómo proyectar sanación práctica. Y él, el primer libro que le pide su maestro espiritual escribir es se llama Milagros de la Sanación Pránica. ¿Por qué? Porque a través de el manejo de la energía, que ya dijimos que es el prana, podemos ayudar al cuerpo a acelerar su proceso de autosanación, que es algo que se nos ha olvidado. Todos nosotros somos capaces de recuperarnos. El cuerpo humano es una máquina perfecta que tiene todo lo necesario para sanarse. ¿Qué pasa? Que no nos sanamos por lo que tú bien mencionaste al inicio del programa, ¿no? Nuestras emociones, nuestros pensamientos son la forma de limitación que tenemos para autosanarnos. Le inhibimos esa capacidad al cuerpo y le damos más poder a esas dos situaciones, a las emociones y a los pensamientos. Entonces, de la nada empecé a practicar porque necesitaba yo practicar y justo en 2012, en este cambio cósmico, ya saben que no, que decían que los mayas, el término o el fin del mundo, más bien era el término de un ciclo, ¿no? En donde o el día de hoy sabemos que la humanidad está avanzando en forma de conciencia. Y bueno, fue cuando tomo la parte espiritual que se llama Arhatic Yoga. Arhatic significa santo o santidad. Y yoga es la yoga que conocemos de India y la yoga tiene que ver con unidad, con unicidad, con el yo superior o con el alma. Entonces, es esta técnica o esta escuela espiritual Arhatic Yoga la que te lleva a entender quién eres como alma y entender que lo que tú estás haciendo en esta vida es como un videojuego
¿no? Tenemos muchos ejemplos ya, Avatar, Avengers, todas estas películas que nos cuentan que tenemos más allá de un cuerpo físico, tenemos un alma que está encarnada físicamente y tenemos un alma arriba, un alma superior. Y entonces entendí y certifiqué lo que te decía. Tenía muchos duelos que yo no había trabajado. Y esos duelos se manifiestan en aspectos emocionales, en aspectos mentales y obviamente en la enfermedad física. El primer libro o el primer curso que es Sanación Pránica Básica, el maestro lo que quiere es aliviar el sufrimiento de la humanidad. Esa es la premisa de ese curso y esa es la premisa de Sanación Pránica. Aliviar el sufrimiento humano. Con el segundo libro, que es Curso Avanzado y a Manejo de Colores de la Energía, es elevar la conciencia humana. ¿Para qué elevarla? Para que evidentemente tengas las herramientas para poder llevar tus emociones y tus pensamientos a un estado en el cual te permita reflexionar, observar, también te lo decía en la presentación, ¿no? Soy un observador de la vida. Observarte no como una persona, sino observarte como un alma y verte como si estuvieras en ese videojuego y decir, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿No? A lo mejor luego en esta modernidad y en este tiempo de las redes sociales, en donde todo es validarse a través de las redes sociales, si eres quién eres, ¿no? No, esto va más allá de, de a lo mejor querer impactar como muchas almas lo hacen, ¿no? Grandes exponentes como Tony Robbins, que hace coacheo personal, o Vishen Lakiani, que también tiene que ver mucho con el mundo del coacheo humano, y infinidad de expositores, yo te cuento los que tengo más cercanos, y otros expositores que también hablan de este tema, pero con la mezcla de espiritualidad. Y ese es el mecanismo con el cual empecé yo a transformar estos duelos, entenderlos, saber por qué estaban ahí, saber cómo trabajarlo y ahora poder, después de estos años de estudio, poder transmitirlos para que otras personas se beneficien de esto y que entendamos que todos somos especiales, que todos somos capaces de poder hacer estos procesos, realizarlos, llevarlos a cabo e inclusive realizar tus sueños, porque esto es lo más importante. Saber quién eres tú te lleva a saber cuál es la propia llave de la felicidad para ti, no para los demás, para ti. Y muchas veces también, Alex, la importancia de aquí, de lo que tú nos estás diciendo, de conocernos a nosotros mismos también, que muchas veces, pues, también nos hace falta, no solamente en lo que nos acabas de compartir, en todo lo pránico, sino conocernos hasta cuando me va a dar dolor de cabeza y decir, así de sencillo y de simple decir, híjole, híjole, creo que me va a dar dolor de cabeza, pero creo que es migraña y no es dolor de cabeza. Y si aprendemos a conocernos a nosotros mismos, que es el autoconocimiento, puedo entonces saber si me va a doler la cabeza o como yo también muchas veces les comento, saber cómo estoy somatizando mis emociones, porque todos somatizamos las emociones, todos. Y incluso las personas que sabemos un poquito más manejar nuestras emociones, cuando tenemos días sobrecargados de emociones, porque además, pues es el duelo de nuestra persona favorita, pero si tenemos a nuestros hijos y vemos que están preocupados, o nuestra pareja, nuestra mamá, la renta, el auto, es tantas y tantas cargas en un solo día que por eso nos sobresaturamos de emociones y nos sentimos mal. Y entonces, Alex, es hasta conocernos y decir cómo somatizo, porque también muchas veces decimos,
es que de la nada, ay Alejandro, es que de la nada me está doliendo la espalda. Y pues no es de la nada. Entonces, si nos vamos conociendo en todos los aspectos, va a ser mucho más fácil, pues, el poder saber qué me está pasando, si me tomo una pastilla para la cabeza o si me doy chance de llorar o hablo de mis emociones o qué onda, ¿no? Entonces, todo esto va encaminado también para poder saber y si me autoconozco y entonces después nos vamos contigo, porque ahorita nos vas a platicar de todo lo que haces, padricísimo. Es también mucho más fácil llegar a toda esa sanación conociéndome, dándome cuenta, como tú decías, tengo tal duelo, este otro, y entonces mucho más fácil conociéndome poder trabajar mis emociones y, y que llegue también la sanación, como nos estás comentando, ¿no? Claro, esto que platico, que es resumido, ¿no? Dentro de ese proceso hubo muchas emociones, muchos procesos de incertidumbre, ¿no? De si realmente estoy haciendo lo correcto. Y bueno, también la parte familiar diciendo, este es una secta. Este ya perdió el rumbo. No. Entonces, esto tampoco es la llave mágica para resolver. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que, bien lo decimos, te autoconozcas, sepas quién eres y que al principio y ahorita está trabajándose mucho por el tema de la pandemia, estas situaciones de no saber manejar, por ejemplo, la soledad, estas emociones, es este tema del miedo, de la ansiedad, y que también se reflejan o son parte del duelo, ¿no? Yo aprendí tanto en la parte del budismo, la cual sigo practicando como una herramienta de vida más que como una religión. He aprendido que siempre basamos nuestra vida en expectativas. Expectativas que generalmente nosotros no validamos. Son expectativas que los demás tienen acerca de nosotros y que nos llevan a seguir caminos que a lo mejor no eran los nuestros. Entonces, si nosotros reconocemos quién soy, tenemos que empezar a escarbar e ir acomodando nuestras emociones, nuestros pensamientos para ir al origen. Esto es un viaje que va hacia dentro de ti. Las respuestas están dentro de ti y eso nos lo han dicho muchas veces, muchos gurús, muchos maestros espirituales, muchos guías espirituales, quizás en la religión algún sacerdote, algún rinpoche tibetano, todos coinciden en lo mismo. El viaje es hacia adentro de ti. El autoconocimiento está dentro de ti. Es lo que tú tienes que buscar para empezar a sanar. Entonces sí ha sido interesante que todo esto que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, primero, pues lo he aplicado en mí, ¿no? De entrada. Lo segundo es, me ha dado la oportunidad de compartirlo con ciertas personas, tanto en el ámbito laboral, cuando todavía yo tenía un trabajo corporativo, como ingeniero en sistemas, y después, a través de Pránica, ya 100% como independiente, ya trabajando en el mundo de la energía desde 2019. Y llevar y acompañar, porque eso es lo que yo creo que hacemos todos, acompañarnos. Y el acompañamiento también es parte del duelo. A lo mejor no es el tener a una persona todo el tiempo diciéndote, ay, te quiero, no te preocupes, todo va a estar bien. El acompañamiento es respetar lo que tú siempre hablas en tus vidas, respetar la emoción de la persona, respetar eso que está sintiendo, no invalidarlo. ¿Por qué? Porque si tú lo invalidas y tú no lo respetas, en lugar de ayudar a la persona, la estás haciendo caer en estos patrones que tú mencionabas también al inicio de la plática, de culpa, de arrepentimiento, de
de estas situaciones que no son nada agradables, que si de por sí en el duelo, cada quien vive el duelo de manera diferente, ¿no? Y el duelo es, si lo describimos como tal, es la pérdida, pongo entre comillas, pérdida de algo. Pero eso está basado en lo que tú crees que es bueno para ti, que es lo que tú crees o que te han hecho creer que es bueno para ti. Cuando se rompe ese patrón y tú quedas a la deriva porque perdiste un familiar, porque perdiste el empleo, porque perdiste la pareja, te das cuenta que entras en una depresión y después de la depresión entras en la ansiedad y entonces algunas personas entran en buscar eh, este tema así en las relaciones personales de un clavo saca otro clavo, en donde no resolvemos. ¿Me explico? No resolvemos de fondo cuáles son esas situaciones pendientes. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificarlas? Primeramente, teniendo claro que debe haber un amor hacia uno mismo. Y entonces la pregunta sería, ¿hay amor en ti? Para ti. ¿Cuál es tu definición de amor? ¿Cómo te demuestras tu amor a ti? Exacto. ¿No? Porque a lo mejor nos han enseñado en nuestras familias o en nuestros contextos que el amor se sufre, que el amor lo soporta todo, ¿no? Hemos escuchado esas palabras de, ¿no? Y el amor lo puede todo. Efectivamente sí, ¿no? Pero Sí, pero tenemos, no. sí, pero no. Tenemos que aprender a poner límites. ¿Y Sí, cómo pones límites si no te conoces? Te lo decía al principio de la charla. Hay veces que nuestra intuición, mi maestro lo diría, nuestra alma nos está diciendo y no. Pero como socialmente decir no no está bien, claro. decimos sí. No sabemos decir que no. Hay una anécdota de mi maestro hace muchos años en un retiro internacional en Singapur. Hay muchos grupos de pránica. Pránica está en más de 140 países en el mundo. Y en este era uno de los primeros retiros que Master Choa hacía en Asia. Y el grupo de los americanos llega, ¿no? Y se lo topan en el elevador y le dicen, hola, Master, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ¿y ustedes también? Master, te vemos preocupados. Dice, sí, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué la gente no sabe decir que no. Y eso hace que la gente sufra. Acto seguido, se desarrolla el retiro, llega la hora de la comida, este grupo se sienta, se sirve la comida y el maestro siempre bendecía los alimentos, bendecía a la gente que preparó los alimentos, bendecía todo, ¿no? Y entonces les decía, recuerden que si está bendecido, se tiene que acabar. Entonces, él ya había dado el inicio de la prueba y la prueba era esa. Entonces pasa con una charola de comida, ya todos habían terminado y pasa y les enseña, ¿quieren más comida? Aquí hay comida, aquí sobró y está bendecida, entonces hay que comerse. Y entonces la gente, no por decirle que no al maestro, se lo come. Y él observó eso. Acto seguido, eventualmente en el mundo de la espiritualidad, en la mayoría de las escuelas, se pretende que la gente sea vegetariana para que haya una mayor conexión espiritual y no haya anclajes de ningún tipo, que es lo que se da cuando consumimos productos animales. Y entonces, segunda escena, el maestro lleva ahora pollo. Y entonces les decía, ¿no quieren pollo? También hay pollo. No, pues no. Nadie decía que no. Ok, pero recuerden que está bendecido, entonces no les va a hacer daño. Se lo comieron, pero ya no podían. Tercera escena, y en el maestro, y ahora en el mundo espiritual, la energía más densa es todo lo que no tiene contacto físico con la tierra. Ejemplo, el cerdo no tiene glándulas sudoríparas, por eso el cerdo, al momento que es sacrificado, él guarda todas esas toxinas. Por eso el cerdo
a pesar de que se cree que es una carne blanca muy buena, de buena calidad, energéticamente es muy densa para procesar para el cuerpo humano, más si meditas. Entonces les llevo cerdo. Y decían, no, Master, ¿cómo, no? Ok, pues si no se lo quieren comer, nada más recuerden que está bendecido. Perdón. Y alguien se acuerda del grupo de las americanas, de hecho fue mi maestra, se acuerdan del elevador. La lección que él nos quiso dar es por qué la gente no sabe decir que no. Y entonces ya viene el maestro ahora con los postres. Miren, sobraron todos estos postres. ¿Alguien quiere el postre? Y todos, no, master, gracias, ya estamos satisfechos. Vaya, dice el maestro. Les tomó 3 charolas decir que no. Entonces, ¿a qué vamos con esta anécdota? Que tenemos que aprender a saber cuáles son nuestros límites. Claro. Como segundo punto, ya dijimos, primero, ¿cuánto amor tenemos hacia nosotros? ¿Cuál es nuestro concepto del amor? 2, saber poner límites sanos. 1, hacia nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Qué es lo que nos agrada? ¿Qué es lo que nos disgusta? ¿Qué es lo que detona en nosotros, por ejemplo, el enojo? Si tú no te conoces, ¿cómo pretendes que alguien más te conozca? Así es. Segundo, tercer punto. Entonces, ya que sabes cuánto amor tienes, ya sabes cuánto puedes, el siguiente paso sería trabajar. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Realmente, yo lo he escuchado en muchas corrientes espirituales, e inclusive en la Cábala, e inclusive con personas del mundo energético espiritual, ¿no? Pero la que más me gusta, esa se la aprendí a Mabel Katz, que dice, de acuerdo a la Cábala, el que prende la luz, la prende para todos. Lo que tú trabajas en ti, lo trabajas en otros. ¿Eso qué quiere decir? Los que están al lado tuyo, tu familia. Claro. Pues, yo te Claro. decía, te contaba, ¿no? Mi familia decía, bueno, este muchachito ya está perdido, ya quién Lo sabe qué perdimos. está haciendo, ¿no? Pero al momento que tu familia se empieza a dar cuenta que haces, a lo mejor puede que les guste y puede que no. Sin embargo, yo seguí en el camino y también entendí que tenía que respetar lo que a ellos no les gustaba, pero también supe poner los límites para decir, esto es lo que a mí me gusta y si a ti no te gusta, eso no quiere decir que yo no te ame y eso no, si tú no me aceptas, eso no quiere decir que no me ames. Simplemente hay un límite sano en entender que cada persona, cada alma tiene que desarrollarse espiritualmente. Efectivamente, venimos en un grupo. Ese grupo se llama familia. Y eventualmente venimos a ese grupo porque tenemos que trabajar. Y los que creen en vidas pasadas y los que creen en esta teoría y los que no también, ese grupo álmico firmó un contrato o se pusieron de acuerdo para no ponernos tan formales y solemnes, ¿no? Se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿tú qué tienes que trabajar en esta vida? Ah, no, yo tengo que trabajar la paciencia. Tú, pues tengo que trabajar el respeto. Tú que tienes que trabajar el amor a mí mismo. Y entonces nos unimos y en esta vida venimos y trabajamos de esa manera para poder avanzar. Creo que en este punto, y lo hemos platicado, lo platicamos antes de la charla, ¿no? Es algo por lo cual tú pasaste, ¿no? Y tu familia pasó. Esas pruebas que tú dices, no entiendo por qué pasó esto, y que te lleva a un proceso de entendimiento y que hoy día Charo Ponce es quien es por ese proceso que viviste, ¿cierto? Entonces, el duelo, ¿cómo trabaja un duelo? Pues sí, suena fácil decirlo, pero cada quien lo primero que tiene que hacer es vencer sus miedos a verse tal cual es. Nadie es perfecto en esta vida, ¿no? Mi maestra en sanación pránica, Mastanona Castro, que ella es la representante para Latinoamérica y Canadá, ella dice,
aprende a conocerte, ¿no? A través de lo que otros te reflejan. Y hay una frase que durante la pandemia a muchos nos cayó muy mal, pero es muy cierto. Ella dice, similares se atraen. ¿Dónde te tocó la pandemia? ¿Con quién empezaste? ¿Con quién te tocó y con quién estabas? Porque con quién estás es lo que tú tienes que trabajar. Lo que no te gusta del otro, ley de resonancia, es lo que no te gusta. Entonces, si tenemos claro, primero, quiénes somos, cuánto nos amamos, ponemos límites sanos, empezamos a profundizar y podemos saber, siempre desde el respeto y desde el amor, hasta dónde soy capaz de avanzar. Y entonces, tengo que vencer primero el miedo a conocer, después el miedo a qué van a decir los demás de mí. Claro. Luego el miedo a tomar acción, porque a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando ya lo saben. No tengo la menor duda. Muchos lo sabemos, pero no accionamos. No accionamos por pereza, no accionamos eventualmente por lo que dijimos, por miedo, y no accionamos porque no sabemos para dónde ir. ¿Me explico? Entonces, ya dijimos que una de las posibles soluciones es pide una señal, pide una guía que para ti signifique el poderte validar. Puede ser una guía divina, puede ser una manifestación espiritual, puede ser una manifestación de las que ustedes quieran, menos las del cuarto tipo, ¿no? Sino algo que a ti te haga sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo alguna duda, ¿no? También a través de sanación pránica empecé a entender no solamente la aplicación de las religiones, sino más que la aplicación, la filosofía y entender por qué todo se parecía, ¿no? El maestro Choa Koksui en Sanación Pránica te dice, eh, energía se dice ki en japonés, prana se dice en sánscrito, hindú, rúa se dice en hebreo. Por ahí tengo anotado cómo lo decían los mayas, no lo recuerdo bien ahorita, y los aztecas también tenían una forma de llamar a la energía. Y en realidad la energía es todo. ¿Me explico? Y entonces, al igual que esta información, la tecnología espiritual, como lo llamaba él, es entender los mensajes que te están dando las religiones, entender y también validar si lo que te están mostrando es para ti o no es para ti. Él siempre decía, trabajen en discernimiento, disciernan sobre sus propios pensamientos, sobre sus propias emociones. Para sanación pránica decía, exploren si la energía es limpia, sucia, buena, mala. No hay energía buena, no hay energía mala. Claro. Simplemente energía sucia y contaminada. Entonces, si yo valido y empiezo a desarrollar lo que hoy se conoce como la intuición, Ujú. voy a empezar a recibir las propias respuestas. No de arriba, no de abajo, no de al lado. Al principio va a ser así, a lo mejor físicamente me va a llegar en un libro, me va a llegar platicando, viendo un video como este. Va a haber muchas maneras en las cuales se manifieste, pero con el tiempo va a empezar a salir de aquí, del corazón. Y esa es la prueba más importante que resuena contigo, ¿no? ¿Cómo voy? Porque para eso, bien lo dijiste, tenemos que ir con el experto de cada cosa. Entonces, si yo tengo que resolver un tema de duelo, ¿con quién voy? Con un tanatólogo. Si yo entiendo que es un duelo que puedo trabajar, entonces yo empiezo yo trabajando. Y la otra es acudir al psicólogo. A la gente le da miedo ir al psicólogo porque le da miedo enfrentarse a con quién es, ¿no? Entonces, si rompemos ese miedo y vamos a lo profundo y vemos quién soy, vamos a obtener muchas respuestas, que cada respuesta es correcta y válida para cada persona. Así es. Si yo hago 80
abdominales y tengo el cuerpo súper marcado, bueno, ese es mi cuerpo, ese es mi metabolismo. Cada quien, aquí lo importante es que cada quien reciba lo que tiene que recibir, lo que es para esa persona, para esa área. Porque si no, podemos confundirnos. ¿Cómo vamos hasta ahí, ya? Cuéntame. Vamos súper bien. Déjame ver si hay alguna pregunta, porque pues ahorita nos vas a decir cómo te localiza la gente, porque además también, Alex, que nos platiques ahorita que lea tantito comentario, que estás dando también meditaciones importantes que nos has invitado a mí y a la fundación en la que los dos colaboramos, que es Antes de Partir y Casa Colibrí. Ahorita nos vas a platicar de todo eso que es bien importantísimo. Nada más déjame decirte que Eve Martínez dice buenas noches. Hola, Eve. Graciela Tuesta dice, ya han pasado 4 meses que falleció mi esposo y el dolor sigue tan igual como el día que partió. No sé vivir sin él. Graciela, te mando un abrazo fuerte, fuerte y 4 meses, pues 4 meses son tan poquitos meses. 4 son como 120 días. Entonces, no es el tiempo suficiente. Acuérdate que el proceso de duelo es un poquito más largo porque de lo que se trata nuestro proceso de duelo es aprender poco a poquito, a tu paso y a tu tiempo, aprender a vivir sin tu pareja. Entonces, poco a poquito, ¿verdad, Alex? Sí, eh, aquí lo importante es, el maestro siempre nos dice o nos decía, eh, hay una virtud que se llama bondad amorosa y noble. Y la bondad amorosa implica que antes de hacer sufrir a alguien, lo pensemos detenidamente y busquemos las palabras, las acciones correctas para reconfortar a esa persona que está en el duelo. Pero aquí es importante lo que decíamos. Hay una expectativa, hay una situación que no está resuelta y que es a través de esta pérdida que tenemos que trabajarla y procesarla, ¿no? Entonces, ¿se vale estar triste? Sí. ¿Se vale estar deprimido? Sí. No invalidemos nuestras emociones por ningún motivo, pero sí vayamos al fondo. Generalmente, cuando tenemos una pérdida, no estamos tristes sino estamos tristes por qué va a ser de nosotros. Ujú. Entonces, aquí la invitación es a que recuerdes a tu pareja o a la pérdida familiar que hayas tenido, quien sea, inclusive una pareja, aunque no se haya ido físicamente. Recuerdes lo positivo. Primeramente lo positivo, siempre tener en cuenta lo bien que lo pasaron, ¿no? Y entender que quizás el duelo está viniendo porque no resolví una emoción con esa persona. Quizás me faltó hacer algo con esa persona. Quizás no le dije lo suficiente que la amaba, por ejemplo. Y entonces aquí el maestro, una de las llaves que muchas escuelas espirituales da, es el perdón. El perdón es fundamental para empezar a sanar y empezar a, poco a poco, como bien dices tú, al ritmo de cada persona, avanzar en el duelo. ¿Qué tengo que perdonar? No lo sé, a lo mejor en ese momento no mezclar. Pero si yo empiezo con el hábito, si yo alguna situación no observé contigo, te pido perdón. Y visualizas a la persona que ya partió y dile, perdóname, si no, por cualquier cosa que te venga en ese momento, no necesitas tampoco explayarte tanto. Y después decirle lo mismo tú a esa persona, yo te perdono por estas acciones. Y poco a poco, si lo hacemos constantemente,
vamos a ayudar poco a poco al proceso del duelo. Para muchas personas, el perdón es tan doloroso también como la pérdida. Así es. ¿Por qué? Porque no asumimos la responsabilidad que nos toca. Y a veces, o no a veces, muchas veces, nos tomamos responsabilidades que no son nuestras, que son o que eran quizás de la otra persona que partió. Entonces, lo importante es eso, desde el amor, desde mi propia bondad. ¿Cómo puedo entender esa partida y cómo esa persona me visualiza a mí después de su partida? Eso es muy importante también. Eso lo viví durante la pandemia. Tuve que hacerle sanación a una persona y esa persona ya estaba entubada. Entonces, yo hacía la sanación, yo exploré bajo la técnica de sanación pránica, aprendemos a explorar la energía, aprendemos a explorar el cuerpo energético, el cuerpo físico, y dentro de la exploración a mí me salía que teníamos que hacer el protocolo de COVID 9 días. 9 días. Y se cumplieron los 9 días y cuando terminé la última sanación de esos 9 días, sentí que esa persona se había ido. Y entonces para mí fue así como de, no dije, ¿se fue? ¿No se fue? ¿Algo pasó? ¿No siento la energía? ¿Dónde está? ¿No? Yo como sanador me preocupé, yo dije, ¿habré hecho algo mal? Y ahí empezamos con la culpa, ¿no? Y yo decía, ay, habré hecho algo Claro, mal, claro. ¿entendí? ¿No? No, a los 2 minutos, 3 minutos, me habla su hija y me dijo, mi papá se acaba de ir. Y yo decía, a mí nunca se me ha ido un paciente. Pero en ese momento reaccioné y dije, calma, este proceso, bien nos lo dijo nuestro maestro, ayudar al sufrimiento de la humanidad. Así es. Entonces, él se liberó de ese sufrimiento físico y él estaba listo para irse. ¿Cuál era la lección para su familia? Precisamente esa, entender que él ya estaba listo para irse. Y Exactamente. que de esa pérdida pueden tomar la fortaleza para continuar. Un año después, la esposa, muy consciente de este proceso, ella me dijo, yo necesito tomarme un año de duelo, no voy a hacer absolutamente ningún tipo de sanación, necesito yo recobrar las fuerzas y le tomó un año. Y justo al año me marca y me dijo, oye Alex, ¿estás disponible para una sanación? Yo sí, claro. Tenemos la sesión y ella había pedido al universo, a la divinidad, a Dios, a lo que ella creía, una manifestación de él para soltarlo definitivamente. Y durante la sanación, yo percibía que algo estaba sucediendo y yo decía, esto suena muy místico. Que algo sucedía y yo decía, él se quiere comunicar y él lo que quiere decir es muy curioso. Ya están bien, ya estoy en un mejor plano, hay un plano de luz, pero estoy preocupado porque pusieron un negocio y el negocio tiene problemas con la electricidad. Si no cuidan la electricidad, puede haber un incendio. Y entonces yo estoy haciendo la sanación y dije, bueno, si yo le digo hasta la paciente va a salir corriendo y va a decir que directo al psiquiátrico como tal. Le dije, yo no sé qué tan receptiva estás, pero me está llegando esto, ¿no? Se lo comento. Me dice, ¿me puedes dar un segundo? Ya terminamos. Y le habla a la hija y le dice, oye, ven, ¿le puedes contar a mi hija lo que me acabas de decir? Y yo, sí, pues esto, fíjate que percibí esto, creo que él quiere manifestar y la muchacha se quedó pálida. Me dice en la mañana, sí, efectivamente, tenemos un restaurante y colocamos los hornos para hacer productos veganos, ¿no? Y estábamos horneando
y se quemaron las pastillas y se quemaron los órganos. Y me dijo, yo sabía que mi papá estaba aquí. Y dije, ok, esto puede sonar muy místico o no, pero si pides las señales correctas, se va a manifestar. Tampoco esperen esta película de Ghost, ¿no? Claro, Pero a través de algo que necesariamente a lo mejor él no los está mandando desde otro plano, algo que físicamente hayan compartido, eso te va a dar el aliciente para poder continuar. Y para que tú entiendas que eres capaz y que pasar por el duelo es necesario, es correcto, que te va a llevar el tiempo que tú necesites, claro. pero también te da la posibilidad de entender cosas a otro plano mayor y ayudarte a pasar por esa transición mucho más rápido y con menos dolor. ¿Cómo puedes ayudar? A través de una psicoterapia, a través de una sanación, simplemente mover la energía de ese cuerpo, hacer ejercicio, meditar, hacer yoga. Suena muy fácil, a lo mejor la gente no está con ánimos de hacer eso, pero si se dan la oportunidad por el buen recuerdo que tienen de ese ser querido, ese va a ser el motor que los va a poder ayudar a continuar. Muy bonito, me encantó. Cristina Costa dice buenas noches. María Flores dice hermosa, un placer, linda tarde. Yo a un mes que trascendió y su cumpleaños de mi papá es el domingo. María, la verdad es que hay que festejar. Muchas veces decimos, no, yo no tengo nada que festejar. O muchas veces Alex me pregunta a la gente, ¿y tengo que festejar su cumpleaños? O sea, si ya no está vivo, ¿cómo voy a festejar si los cumpleaños es festejar que está con vida? Pero en este caso es festejar que nació, que estuvo en esta vida, que gracias a que también tu papá estuvo, estás tú. Entonces, por supuesto que hay mucho que festejar ese día. Honra la vida de tu papito. A lo mejor no necesitas hacer una fiesta enorme o no necesitas hacer una reunión. Tú, solamente tú puedes hacerlo y puede ser con tu desayuno o puede ser con su agua favorita o puede ser con una paleta que a él le gustaba o el sabor de su helado favorito y con eso vas a honrar tanto la vida de tu papá y tu vida. ¿A poco no, Alex? Sí, correcto. Diste la palabra correcta y perfecta, honrar, ¿no? Se trata de recordar lo bueno de esa persona. ¿Qué me dejó de bueno? ¿Qué compartió conmigo? Estar un buen término también es el agradecimiento, ser agradecido por compartir ese espacio, ese plano, y que también entender, lo decía mi maestro, hay algo que se llama la ley de los ciclos. La vida tiene un ciclo. No nos gustaría que estuviéramos perdidos, pero también decía algo que es maravilloso y hermoso. La distancia es solo una ilusión. Mientras Él permanezca, o nuestros seres queridos permanezcan en nuestro corazón, no se van del todo. Ujú. Si nosotros, a través de nuestro papá o de nuestra mamá, honramos a través de lo que ellos nos enseñaron, lo compartimos, lo multiplicamos con otros, es para ellos la misión cumplida y para nosotros es haber pasado esa prueba. La verdad que eso también es muy, muy bonito. María, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Yoli Archila dice buenas noches. Hola Yoli, buenas noches. Eugenia Cid dice buenas tardes. Ya ha pasado tiempo de que murió mi hija y la verdad no puedo con esto. Cada día es más doloroso. Eugenia, yo siempre les recomiendo tener el acompañamiento emocional de un tanatólogo, pero más todavía cuando es la pérdida de un hijo, porque hay muchísimos factores que la sociedad nos pone, nos enseña, nos mal enseña, y entonces es un duelo mucho más fuerte, más doloroso, un poco más tardado,
con muchísimas emociones, pensamientos y sensaciones físicas, hasta de dolor físico terrible. Entonces, te mando un abrazo fuerte, fuerte y te recomiendo iniciar con el acompañamiento emocional tanatológico. ¿No, Alex? Sí, sí, sin duda eso va a ayudar a liberar y entonces también recordarles que espiritualmente, ¿no? Si nosotros tenemos demasiado dolor y sufrimiento por la partida, ¿no? En el mundo energético, en el mundo espiritual, en el mundo de la no materia, esa energía también ancla a esa alma. Y entonces si tenía un periodo de transición a la luz, nosotros con esas emociones las reprimimos. Hacemos más tardado para ellos ese tránsito. Entonces la recomendación es sí, siente tu dolor, pero también hay algo que puedes trabajar que es la aceptación. Es muy, quiero ser lo más empático posible porque eh, suena muy fácil decirlo, pero aceptar desde el momento que concibió hasta el momento que se va, cada acción, insisto, tiene que ver con expectativa. ¿Qué es lo que yo pensé que tenía que ser esa vida de mi hija, de quien sea, del familiar que se haya ido? Es una expectativa que está en mí. El sufrimiento y el dolor son reales, sí, pero también son elección. Cómo yo decido afrontar. Eventualmente la pérdida y el vacío va a estar. Aunque lo trabajemos, tú lo sabes, tanatológicamente, psicoterápicamente, desde la forma en la que trabajes, siempre va a estar ese espacio ahí, pero es como tú ves ese espacio. Si tú lo ves como un espacio de sufrimiento y dolor, va a ser así. Pero si tú poco a poco vas entendiendo que es un espacio de luz, ese es un espacio de fortaleza, ese es un espacio para que esa alma contribuya a tu avance, eventualmente ese dolor físico, mental, emocional va a ir pasando. Así es. Ruth D'Alessio dice, yo siento que perdí a mi esposo hace mucho y a la vez está tan reciente que no puedo asimilarlo todavía. Te mando un abrazo, Ruth, y esto es respecto a con lo que empecé la plática, esa sensación de que sí es el tiempo de Cronos y el tiempo Kairos que decimos, parece que fue mucho, fue poco y que son sensaciones también muy extrañas que estamos teniendo en el proceso de duelo. Patricia Sandoval dice, hola Charito, sí, exactamente, uno pierde noción de tiempo. Cada día pienso que fue ayer. Miro mi calendario, van a ser 5 meses y me siento muy desorientada. Te mando un abrazo, Pati. Sonia Cortés dice, eres la mejor. Me han ayudado mucho tus pláticas. Bendiciones y abrazos fuertes. Gracias, Sonia. Me encanta tu mensaje y me llena de emoción, de alegría y de ganas de seguir trabajando también para todos ustedes. María Dolores Maciel dice, buenas tardes, estoy viviendo un duelo enorme. Perdí a mi compañero canino y tengo días malos. Tengo depresión de toda mi vida y esto de mi amado compañero no lo puedo superar. Hace 5 meses se fue y no lo puedo superar. Luces y sombras en mi día a día. María Dolores, la verdad es que muchas personas desvalidan y desvalidar es restar importancia, eso quiere decir desvalidar, restar la importancia a todas nuestras emociones y nuestro sentir. Por supuesto que nuestro compañero canino, nuestro compañero gatuno, son compañeros, no son animalitos, no son mascotas, son nuestros compañeros de vida. Y, y cuando ellos parten, tenemos que elaborar un duelo y la pérdida es tan fuerte, tan dolorosa como cualquier miembro de la familia, puesto que ellos también son un miembro importante de nuestra familia. ¿Qué hay que hacer? Es elaborar un duelo tal y como se hace con una persona. Hay que honrarlo, hay que recordarlo, puedes hacerle una carta,
su collar lo puedes poner en un lugar importante en la casa, puedes poner su foto en un marco muy bonito. Por supuesto que cuando llegue el momento es importante que todo ese amor que quedó en ti lo puedas compartir con un nuevo animalito. Yo sé que quedamos tan lastimados que lo primero que dice uno es que ya no quiero tener nunca más un perrito ni un gato, pero eso hay que pensarlo, porque como te decía, es tanto amor que tenemos que eso se lo merece, todo nuestro amor se lo merece otro perrito, otro gato. Además, hay una cosa bien bonita que nuestro compañero que trascendió, nuestro compañero peludo de cuatro patas, le manda la información correcta y precisa al nuevo perrito o al nuevo gatito. Y es en serio. Le manda toda la información y le dice, a ella la tienes que querer, la tienes que abrazar, la tienes que apapachar más, o acompáñala cuando vaya al baño, o recíbela moviéndole la colita, o ládrale, o maúllale. Verdaderamente es así. Eh, y por supuesto que sé lo que sientes. Yo también he pasado esa pérdida. A mí en lo largo de mi vida, yo soy gatuna y he perdido muchos compañeros gatunos y sé el terrible dolor y el vacío que se queda, pero hay que darte otra oportunidad. ¿No, Alex? ¿Qué piensas de esto? No, bueno, por supuesto, yo justo empecé mi camino espiritual, y sí, decíamos hace 13 o 12 años. 2 meses antes de iniciar ese camino, llegó a mi vida un labrador. Toda la vida había tenido labradores. Y el parteaguas fue que el último labrador que tuve trascendió cuando empezó mi despertar espiritual. Cuando inició mi camino espiritual, llegó él. Muchos de mis amigos pránicos le dicen que es un sanador pránico también. Y eventualmente sí que entiendo perfectamente lo que está pasando ella, porque son nuestra familia, son nuestros compañeros. Él a mí me vino a ayudar a trabajar algo que me faltaba, que era la disciplina. Ujú. Tener una mascota, y especialmente un labrador, implicaba sacarlo 2 veces al día. El día de hoy, pues ya tiene 12 años, ya es un perro completamente meditado y espiritual, porque así lo he formado. Pero sí es muy cierto, ellos tienen también una misión y ellos también tienen un ciclo. Y recordemos, como bien lo dijiste, ellos van a regresar, ya sea físicamente, en otro cuerpo, canino, perruno, gatuno, lo que sea, van a regresar. Y ellos van a tener la información, como bien lo dijiste, para ayudarte. Ellos son también, yo los veo como protectores, pero también yo los veo sin que caigamos en cuestiones no correctas. Yo lo veo como ángeles, son realmente parte de acompañamiento, parte de disciplina, parte de amor. Y entonces lo mejor es, como tú dices, honrarlos, la gratitud sobre todo, agradecer, ¿no? Y seguramente cuando trascendió es porque él sabe que tú puedes continuar sin él y él no va a estar contento si tú estás triste, ¿no? Entonces, de honrar y de agradecer es eso, ¿no? Realmente tener la fortaleza para seguir, pero eventualmente sí, cada quien tiene su proceso y cada quien tiene sus tiempos. Ayudémonos también a que esos tiempos sean más llevaderos, ¿no? Así es. Lolita, te mando un abrazo fuerte, fuerte y lo entiendo perfectamente. Tiene también unos cuantos meses que entró a mi vida una perrita. Nunca había tenido perrito, Alex. Siempre había tenido gatos, 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 gatos. Y ahora tengo una perrita hermosísima que verdaderamente, obviamente, un gato y un perro son completamente diferentes en forma, en comportamiento, pero el amor puro que te puede dar un perro o un gato, eso es lo que nos hace a nosotros mejores personas, mejores humanos. Entonces, te mando un abrazo fuerte, 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 Lolita. Fíjate que ahorita que mencionaste la historia,
digo, él siempre está al lado mío. Está mi escritorio ahorita frente a la computadora y él siempre está del lado izquierdo mío. Cuando leíste el comentario de la persona, él despertó, abrió los ojos y se me quedó viendo. Y yo decía, este está entendiendo perfecto lo que está diciendo. Entonces, también él manda amor para esta persona. Realmente las manifestaciones de amor, no solamente de los animales, de todas las personas, almas que trascienden, siempre están ahí. Nosotros somos los que no vemos que ahí están, que no vemos que tenemos ahora cuidadores, ángeles, el término que queramos denominar, está bien y es correcto para cada uno, pero recordemos, siempre están ahí. La distancia es solo una ilusión. Insisto, si están aquí, ellos van a seguir y van a seguir ayudándonos y protegiéndonos, cuidándonos, llamándonos, que es lo más importante. También, siempre es así. Elena Torres dice, buenas noches, Charito y Alejandro. ¿Cómo puedo manejar las emociones? Gracias, Dios los bendiga siempre. Gracias por estas pláticas que me enseñan mucho. Te mando un abrazo, Ele. ¿Cómo puede Ele manejar sus emociones? De entrada, igual que con el duelo, no invalidar la emoción. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque hay veces que me enojo, que es casi como tú bien lo dijiste, culturalmente, si te enojas con tu mamá, ¿qué pasa, no? Te decían, si te enojas o le pegas a tu mamá, se te va a secar la mano. Culturalmente nos enseñan eso, pero si yo invalido esa emoción, no me puedo enojar con mi mamá porque es mi mamá, no. Eventualmente, reconocer la emoción y decir, ¿por qué estoy enojada con mi mamá? ¿Qué es lo que me molesta de mi mamá? Y te decía hace ratito, ¿no? Dice mi maestra, similares se atraen. ¿Qué es lo que tu mamá te está reflejando a ti que te molesta de ti? No invalidemos. Igual, en la parte de si es dolor, ¿qué te produce dolor? No es la persona. La persona es el espejo, ¿no? También le llaman la ley del espejo. ¿Qué te está reflejando a ti ese dolor? Pero identifíquenlo y para identificarlo tienes que sentir la emoción. Claro. Y hay veces que tienes que experimentar y sumergirte en la emoción para entenderla. ¿Por qué? Porque hay veces que no identificamos si tenemos enojo, odio, envidia, celos. Todas las emociones pueden pasar por ti porque no las identificamos y no vamos al origen. Eso no quiere decir que vas a ir a lastimar emocional, físicamente a tu mamá, ¿no? Sino simplemente validar qué es lo que te está moviendo, ¿no? Entonces puedes inhalar, tomar una respiración profunda, exhalar. Podemos hacer el ejercicio también. Pueden inhalar en 7 tiempos. Retengo en 1, exhalo en 7. Esto se llama respiración pránica 7-1-7-1. Retengo, inhalo en 7 tiempos, retengo en 1, exhalo en 7 tiempos, preferentemente por la nariz, ambas. Y después veo dónde está físicamente la emoción. Generalmente la emoción se aloja en lo que ya se llama plexo solar y eventualmente es un centro de energía que también se llama plexo solar, en donde están las emociones, ¿no? Hay una película muy famosa de Disney, ¿no? Que se llama, ay, se me olvidó el nombre de la película, pero Intensamente. Intensamente, ¿no? Y ahí están las emociones. ¿Cómo controlo la emoción? Primero la identifico, luego respiro y yo digo, esa emoción proviene de mí, porque eventualmente a lo mejor la emoción, en la transferencia de energía, que es lo que se ve en sanación pránica, igual el enojo no es tuyo. A lo mejor el enojo es de la persona que tenías al lado, que vas en el camión o en el transporte público o en tu coche y alguien se te metió y esa persona venía enojada, pum, te, te alcanza a rebasar, te da un mal movimiento y entonces la emoción que esa persona traía te invade.
Entonces valida de dónde viene la emoción. ¿La emoción es tuya primero? Si la emoción es tuya, ¿por qué apareció esa emoción? Porque a lo mejor este es un identificador de una de las enfermedades más comunes en el día de hoy que se llama estrés, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cómo curo mi estrés? A lo mejor la gente no sabe ni que está estresada, pero a lo mejor está de mal humor, pasas por todas las emociones al mismo tiempo, ¿no? Ese es un síntoma de estrés, ¿no? Para algunas cosas debes accionar de una manera y de otra. La respiración nos ayuda también a controlar la emoción, ¿no? Esta maestra también, Master dice, emociones refinadas. Realmente todo lo que aprendimos a nivel familiar nos puede causar un beneficio, pero también nos puede causar un no beneficio, ¿no? Entonces, siempre recordar y tener una actitud positiva para reconocer la emoción, de dónde viene. Y una vez que la identificas, a través puede ser de la respiración en el momento, ¿no? Puedo tener intención que la emoción que esté atrapada en mi plexo solar, en mi estómago, en donde sientas la emoción, con la respiración inhalas, exhalas y en el momento que exhalas, exhalas la emoción. La sueltas, la dejas ir y tú misma te dices, ¿no? Pueden tocar su entrecejo y decir, retomo mi centro. Ese es otro, este es un buen tip. Retomo mi centro y me equilibro. Esa es una manera también práctica de hacerlo y te saca del mood de la emoción. Muy buen tip, gracias, Alex. Marisela Martínez dice, muchas gracias, Charito, me han ayudado mucho sus pláticas. Ya veo las cosas diferentes. Me siento con mucha paz mental e interior. Gracias, Marisela, por tu comentario tan bonito. Me da mucho gusto que así sea. Ros Alayón dice, siento que he podido llevar el duelo por mi madrecita. Hace 3 meses trascendió y siempre pensé que yo moriría cuando eso pasara, aunque hay muchos momentos y días que no sé qué hacer con mi vida. La incluía a ella en todos mis planes futuros y todos se rompieron con su partida. Pues sí, Ros, porque cuando fallece nuestra persona amada, nuestra persona favorita, pues no solamente es el perdí a mamá, sino muchas pérdidas en una sola pérdida. Perdiste a tu mamá, tu compañera, tu primera historia de amor, tal vez son ejemplos quien cuidaba a tus hijos o quien te ayudaba con la comida o tu compañera. Entonces es por eso que se siente pues muchas veces el vacío más grande y más fuerte. Ah, hay que, si estás viendo que no estás pudiendo, 3 meses son muy pocos, como decíamos hace rato. De todos modos, eh, te sugiero que pienses y consideres en el apoyo emocional. También ahorita Alex nos va a decir, Alex, tú también andas ahí en la meditación y tenías unas meditaciones grandes, no sé cómo se le dice, Alex, ¿nos compartes la Sí, información? claro, esas meditaciones tienen que ver con trabajar hacia los otros. Son los 3 festivales mayores. El primero fue en la meditación de Aries, que es purificación. Tiene que ver en una connotación pareciera religiosa, pero más bien es a nivel energía, con la energía crística, que fue en abril. En mayo tuvimos, a principios de mayo, una de las meditaciones más importantes, que es la meditación de Wesak o Vesak, que tiene que ver con el proceso de iluminación y en donde la energía crística y la energía búdica se unen para manifestar el mayor nivel de conciencia en la humanidad. Y ahora, en el 3 de junio, tenemos una meditación que es la meditación en la luna llena de Géminis, que se llama el Festival de la Buena Voluntad. ¿Y por qué se llama el Festival de la Buena Voluntad? Dijimos, las 2 primeras meditaciones tienen que ver con la elevación de la conciencia humana. En esta meditación se trabaja el poder anclar esa energía que viene emana de la conciencia, de la mente y del corazón de Dios a través de la humanidad, a través de los grandes avatares que son el Cristo y el Buda.
Entonces, esta meditación va a ser el sábado 3 de junio en Polanco. Eh, si quieres, podemos compartirles a través de tu Facebook toda la información. Va a ser en una sede que se llama, un centro que se llama Agora Lucis, está en Polanco, que es la Fontaine 78, a partir de las 6 de la tarde. Y es un proceso también para empezar a ayudar a otros. Recordemos que el que ayuda, por lo que les decía al principio, el que prende la luz, la prende para todos. Y esto es a nivel masivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo bendigo a alguien, esa energía se va a multiplicar. Se utiliza una oración que se llama la gran invocación, y esa gran invocación fue como el envío de todos los seres de luz espirituales con religión o sin religión para el momento más álgido que ha vivido la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Y se recita esa oración para que haya luz en el planeta, haya mayor conciencia. Y se dice que, decía mi maestro, que 7 personas meditando juntas equivalen a 100 personas meditando por separado. Entonces, la intención de estas meditaciones es elevar la conciencia de la humanidad, y a través de elevar la conciencia de la humanidad, de tener ese entendimiento, vamos a aliviar el sufrimiento de la humanidad. Y uno de esos, de acuerdo al budismo, es el apego. El apego a las emociones, el apego a, a todo lo que pensamos que en este mundo tangible es duradero. Y recordemos que no, esto es solamente una experiencia, estamos viviendo una experiencia humana, somos seres estelares, aunque suene como muy New Age, pero es cierto, somos almas, y si nos reconocemos como un alma, vamos a entender que somos más que un cuerpo físico, somos mucho más allá de eso. Entonces, están cordialmente invitados. Me pueden seguir en Instagram, que es donde publico más, es Alex-Prana, ahí van a poder, no es cierto, es Alex Prana-, ya me acordé, pero ya me están corrigiendo aquí. Ahí pueden buscar, ahí están todos los links de lo que hago tanto en la Fundación Mexicana de Sanación Pránica, lo que hacemos con Antes de Partir, algunos proyectos personales de ayuda a otros, y bueno, para terapias de sanación, ya sea pránica o de energía piramidal, son bienvenidos todos. Y bueno, ¿te acuerdas que hemos hecho eso con los niños de Antes de Partir? Ay, sí. Ese código les ayuda también para ayudarlas a mandarles energía, porque pues sabemos que su proceso no es fácil. Alex, y entonces por medio de tu Instagram, ahí en el mensaje te pueden localizar si necesitan, pues Sí, 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 o si no a través solicitar contigo una cita para la sanación, ¿no? sí, claro, ahí está mi WhatsApp, ahí está la página de la fundación, ahí está mi, mis horarios, todo de sanación, ahí lo encontrarán. Y bueno, ahí está también en directo mi WhatsApp, en el link en biografía, ahí aparece Alex Prana, y ahí entran y les va a mostrar lo que está pasando y lo que estoy haciendo en ese momento. Oye, Alex, ha sido de verdad un programa con muchísima información, con muchísimas nuevas herramientas, porque yo también siempre le comento a las personas, la verdad es que aquí la parte importante es que la terapia que escoja la persona es la terapia que va a necesitar, la que le diga su intuición, la que le diga su corazón. Pero la parte más importante y medular de todo es buscar ayuda. Si necesitan, yo les he dicho, Alex, ahora con esta nueva opción, Alex con su terapia pránica, yo con la terapia tanatológica, pero también hay homeopatía, hay flores de Bach, hay masajes, hay acupuntura, yoga, lectura en voz alta, música, baile. Aquí la parte es, por favor, busca ayuda, lo que necesite tu corazón. No tienes por qué pasar un duelo feo, no tienes la necesidad de pasar un duelo dramático como nos han enseñado, como les volví a yo decir, les vuelvo yo a repetir
la sociedad nos enseña que tenemos que hacerlo terrible, horrible, doloroso, lastimándonos, culpándonos, dejando de comer, de vivir. No es así. La vida tiene un proceso y al final todos vamos a llegar a morir. Entonces, terminamos nuestra misión en esta vida, en esta dimensión. Entonces, no tenemos por qué ni sentirnos mal, ni abandonarnos, ni culparnos. Si la persona que amas falleció, trascendió y terminó su misión, tu misión continúa. Y hay que hacerlo y recuperar tu vida con amor, con, con alegría también. Por supuesto que es un proceso, pues sí, doloroso, muchas veces triste, pero hay algo muy importante, Alex, es tan triste y doloroso como nosotros también nos lo hagamos. Tenemos la oportunidad de subirle 2 rayitas y exacerbar todo, o irle bajando 2 rayitas y contener las 2 rayitas para que sea más llevadero, para que yo vaya teniendo la paz que decías, Alex, que es bien importante vivir con paz, con tranquilidad, porque entonces pienso mejor, duermo mejor, como mejor y convivo mejor en mi trabajo, en la casa y en todas partes. ¿No, Alex? Así es, así es, así es. Entonces, Recobremos la paz. Eso es importante. Recobremos la paz y no le entreguemos nuestra paz a nadie. Por mucho que lo amemos, es parte de amarte a ti mismo. Tu paz es tu paz y tu paz es tu santuario en el cual tú vas a poder reconfortarte en el duelo. y quedémonos, yo me quedo con esa herramienta que nos compartió Alex, la respiración prana 717 y regresar. Me encantó lo de tocarme y decirme, todo está bien, yo estoy. Todo, Alex, todo. todo pasa. ¿Cómo cerramos, Alex? ¿Cómo cierras la noche de hoy? Vamos a hacer una pequeña oración a la divinidad, a los que crean o no, eh, al Dios Supremo. Gracias por permitirnos tener esta charla. Gracias por tus manifestaciones de amor, misericordia, compasión, luz, amor en todos los niveles. Gracias. En mi caso particular, a mi amado maestro, Master Choco Kusui, a todos los maestros y guías de cada una de las personas que vean este video y que estuvieron con nosotros, que sean altamente bendecidas con paz, amor, misericordia, perdón, compasión. Pedimos que desde el corazón de Dios, desde la mente de Dios, afluya amor a los corazones de todos los seres. Que la luz descienda a la tierra, que el amor descienda a la tierra. Que toda la manifestación de la voluntad de Dios y de la divinidad sea manifestada apropiadamente en la tierra. Que así sea. Que así sea, hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, 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 Alex. Yo Gracias a ti. no Gracias. creo en las coincidencias y tú y yo teníamos que estar también junto con todas las personas que nos acompañaron esta noche para hacer una noche mágica, una noche bonita y me encanta que seamos compañeros de misión. Gracias, Alex, por esta noche tan bonita. Gracias a ti. Gracias, gracias por compartir el espacio. Y gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron con Alex y conmigo. Y no me resta más que recordarles que hay que trabajar en nosotros, en nuestras emociones, hay que permitirnos llorar. Las emociones son parte importante de nosotros y como decía Alex, y como les digo yo toda la vida, hay que hablar de nuestras emociones, hay que verbalizar, hay que ponerle nombre a cada una, y así es mucho más fácil de fluir y fluir y fluir. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y pues a tener ombligo de semana bonita toda la semana. Gracias. Alex, nos vemos pronto. Gracias. Ay.